varios candidatos están siendo amenazados. Todavía no se sabe el origen de esas amenazas. Vamos a darle, Pedro, la bienvenida a Sandra Gallardo, ella es periodista de Ecuador, para conversar sobre nuevamente un tema que tiñe de sangre el país hermano. ¿Cómo está, señorita Gallardo? Buenas noches, bienvenida, exitosa. Hola, muchas gracias y un saludo a los hermanos de Perú. Efectivamente, Ecuador vive uno de los peores momentos y una de las peores crisis de violencia de las últimas décadas. Y es que luego de unos días que apenas está recuperándose el país de dos asesinatos, digamos que han conmocionado al país, porque los asesinatos de ecuatorianos son todos los días, porque la tasa de crimen incrementó, la tasa de mortalidad de asesinatos, pero estoy hablando específicamente del último caso de Fernando Villavicencio, y hace pocas horas acaban de asesinar con una bala a Pedro Briones, un dirigente político del partido Revolución Ciudadana, que lamentablemente pues se investigan aún cómo se dieron los hechos, están en la investigación, aún no han detenido a los sospechosos. El contexto en realidad es bastante fuerte, sobre todo porque estamos viviendo un momento político importante en el país. Son las elecciones que están adelantadas prácticamente, que son las elecciones express, rápidas, violentas, podríamos decirlo también, porque el día de ayer que se desarrolló el debate, efectivamente el curul que estaba designado o el espacio que estaba designado para el expresidente Fernando Villavicencio se quedó vacío, y hoy nuevamente escuchamos sobre un crimen a un dirigente político, y además de que varios candidatos están siendo amenazados. Todavía no se sabe el origen de esas amenazas, porque a algunos se atribuyen, otros dicen no, yo no fui, y bueno, el Estado sigue cruzado de brazos. Sandra, ¿cuántas bandas criminales organizadas en estos momentos estarían detrás de estos crímenes perpetrados contra líderes políticos? Bueno, decir o atribuir a qué banda son los responsables de estos crímenes, pues sería prevaricar, y no podría asumir, digamos, esa responsabilidad, porque efectivamente las bandas organizadas, pues los que están en el país, los choneros, los tiguerones, están también los fatales, los Latin Kings, los Lobos, que son de las bandas que lideran o que dirigen varias zonas importantes en el país. Por ejemplo, el dirigente que acaba de fallecer, asesinado, es precisamente de la provincia de Esmeraldas, una de las provincias más violentas, asediadas obviamente por una de las bandas narcodelictivas más fuertes. Estoy hablando de los tiguerones en esta provincia. El crimen a este dirigente político no se lo podría atribuir a ellos. Sin embargo, obviamente, pues son las consecuencias de toda la ola de violencia que vivimos en el país. Son las consecuencias también de la disputa de territorios entre las bandas criminales. No se sabe aún si es que este dirigente recibió amenazas, como sí se supo en cambio de las amenazas que recibió Fernando Villavicencio, pero están todavía en las investigaciones. En realidad, pues el panorama está bastante complejo actualmente en el país. Señorita, así es, le damos la bienvenida nuevamente. Usted mencionó algo importante: a diferencia de Fernando Villavicencio, no tenía amenaza. Fernando Villavicencio incluso hablaba de un personaje, ¿no?, que lo amenazaba, que iba directamente, pues digamos, a buscar amedrentarlo. ¿Cuál es el caso de Pedro Briones? Bueno, en el caso de Pedro Briones, él es un dirigente político de la Revolución Ciudadana, del movimiento que lo lidera, por así decirlo, el expresidente de la República, Rafael Correa, que está en Bélgica y que por el temas de justicia no puede regresar al país. No se sabe a ciencia cierta si es que él tuvo o no tuvo amenazas. El punto claro ahí es de que en Esmeralda se vive una ola de violencia que inclusive pues ha llevado la vida de varias personas allá, en muchos de los casos porque no se dejan extorsionar. Aquí se llaman vacunas, les piden una cierta cantidad de dinero para, entre comillas,
proveerles de seguridad las mismas bandas delictivas para evitar robarles de ellos mismos o para evitar no robarles mucho. Entonces es una coyuntura muy difícil para identificar en este momento. La Fiscalía investiga si es que él tuvo amenazas previas, pero hasta el momento pues esos datos aún no los da la Fiscalía. ¿Y la hipótesis policial por dónde va exactamente? ¿Qué es lo que habría motivado? Porque entendemos que no hay una precisión de qué es lo que hay detrás de las muertes de estos líderes políticos, pero sí hay una hipótesis que viene manejando la policía sobre la cual comienza a investigar. ¿Qué es lo que se sospecha, Sandra? Sí. Exitoso. Los líderes políticos que son amenazados son principalmente los que son las cabezas visibles, son los que están auspiciando inclusive económicamente a varios partidos políticos, son las cabezas políticas, por así decirlo, de ciertos candidatos y sobre todo pues que de una u otra manera pues han tratado de incursionar en el tema de trabajar en planes contra la violencia, contra las bandas delictivas, pero a ciencia cierta el contexto claro hasta el momento pues es todavía incierto en el país, y al ser pues periodista y tener esa responsabilidad de evitar dar mala información, pues hay que esperar los resultados de los primeros detalles que aún la Fiscalía aún no los entrega. Y la cuenta de Twitter de la Fiscalía ha colgado pues información que todavía no nos da a ciencia cierta qué es lo que está pasando en este caso, y lo que sí han dicho es que están investigando. Gracias a Sandra Gallardo, ella es periodista de Ecuador. Le deseamos la paz en el país hermano y por supuesto que puedan encontrar a los responsables y que puedan tener justicia. Muchas gracias, muy buenas noches.